Jorge Luis Yangali Vargas, doctor Américo Mesa Salcedo, a quienes pues les agradecemos y les damos la más cordial bienvenida por permitirnos su tiempo, su espacio para poder participar como comentaristas de este importante libro. Asimismo, damos la bienvenida y el reconocimiento a nuestro amigo y colega Luis Miguel Lazo López, ¿no? De igual manera, estimados y estimadas colegas, estimados y estimadas estudiantes, el día de hoy estamos reunidos en este importante evento académico para dar lugar, pues, a la presentación del libro Contracultura. Contracultura, en este caso, nos aborda ensayos de crítica cultural de la sociedad contemporánea, ¿no? Eso es lo que nos une hoy en día, ¿no? Y vamos a tener resultados fructíferos, ¿no? Porque los que hemos leído este libro, pues, conocemos, ¿no? De todos estos ensayos cortos que nos da a conocer, valga la redundancia, nuestro amigo Luis Miguel. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar lugar a nuestro señor decano de la Facultad de Sociología, al doctor Gustavo Alberto Reina, quien va a dar la bienvenida como autoridad máxima de esta facultad. Adelante, por favor, doctor Gustavo Reina. Bien, muy buenos días con todos los presentes. Grato de estar en esta mañana, en esta presentación, ¿no? Señores profesores, profesoras y estudiantes de la Facultad de Sociología de nuestra Casa Superior de Estudio, doctor Jorge Yangali y doctor Américo Mesa, presentadores del libro en referencia. En primer lugar, se les agradece la presencia a cada uno de ustedes en esta presentación del libro Contracultura de nuestro joven y brillante sociólogo Luis Miguel Lazo López, quien es egresado de esta facultad y ha publicado ya 4 libros, ¿no? Con una mirada crítica y reflexiva sobre temas y problemas de la actualidad del acontecer en el país y en el mundo. En esta mañana, en mi condición de decano encargado, ¿no? Para mí es un privilegio darles una calurosa bienvenida a esta actividad organizada por la facultad a través del Instituto de Investigaciones de nuestra facultad a cargo de la doctora Marisol Condoria Paza, ¿no? Es muy grato estar haciendo esta calurosa bienvenida. En realidad, el libro ha sido publicado en el mes de enero de este presente año. Por razones de tiempo y espacio no se pudo presentar en la facultad, pero felizmente el día de hoy llegó el día esperado, ¿no? Tanto para el autor como para todos nosotros. El libro que damos a conocer el día de hoy ha sido generado como resultado de la compilación sistemática de un conjunto de ensayos que tienen como hilo conductor el tema del rol de la cultura en las diferentes dimensiones de la realidad nacional contemporánea. Nuestras felicitaciones al profesor Luis Miguel Lazo por sus generosos y valiosos aportes a la reflexión sociológica en esta parte del país. Esperamos que su ejemplo sea cada vez emulado por muchos de los otros sociólogos jóvenes y sobre todo por los estudiantes de la facultad, en la que hay mucho talento, capacidad para la producción y reflexión intelectual con mucha imaginación sociológica. Para quienes lo hemos visto crecer a Luis Lazo como persona, como profesional, como intelectual, ¿no? Es una gran satisfacción este día hacerle llegar nuestro reconocimiento por su valiosa producción intelectual y compartir con él la presentación de esta última publicación, que estamos seguros, ¿no? Que con los atinados comentarios del doctor Jorge Yangali, del doctor Américo Mesa, será muy ilustrativa para todos los presentes. Muchas gracias.
Bien, se agradece al decano de la Facultad de Sociología y en mi calidad de directora del Instituto Especializado de Investigación de la Facultad de Sociología, voy a tener el privilegio de hacer la presentación al autor, ¿no? A nuestro amigo y colega Luis Miguel Lazo López. Luis Miguel Lazo López es egresado de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Él es magíster en Administración de la Educación con una segunda especialización en Didáctica Universitaria en Educación y Ciencias Humanas. Así también viene cursando estudios de doctorado en Ciencias de la Educación en nuestra UNSP. Luis Miguel tiene una amplia experiencia y recorrido como docente universitario en diversas universidades públicas y privadas de la región, ¿no? Y actualmente, pues, tenemos el privilegio de que nuestra facultad cuente con un docente muy reconocido, ¿no? Un docente muy dedicado a la academia, ¿no? Luis Miguel es autor de una diversidad de libros, ¿no? Y esto debe ser ejemplo para no solo los estudiantes, sino también para nosotros, colegas. Digo ejemplo, ¿por qué? Porque a la edad muy joven, él ya publicó los siguientes libros, ¿no? En el año 2015 ha publicado su libro Un choque y fuga. El año 2016, su libro Hagamos Hora. El año 2017, el libro La generación Wi-Fi. El año 2018, el libro Sociología aquí y ahora. Y hoy en día, bueno, en este año, Luis Miguel continúa con la producción y nos presenta su libro Contracultura, ensayos de crítica cultural de la sociedad contemporánea. Valga decir, estimados estudiantes, estimados colegas, que este ensayo es ganador en el tercer lugar del concurso internacional de ensayo Aníbal Quijano Obregón, que fue organizado por el ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología. Entonces, este libro realmente pues nos representa a través de Luis Miguel Lazo a nivel internacional. Y vuelvo a decir, para nosotros es un orgullo que nuestra facultad cuente con un profesional como Luis Miguel. Luis Miguel, aparte de escribir sus libros, ha realizado y publicado una diversidad de artículos y ensayos, ¿no? Que hoy en día nosotros podemos leerlos, ¿no? En diversos medios físicos y digitales. Así también Luis Miguel es un reconocido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Además, es capacitador, conferencista, ¿no? De diversas universidades, no solo de nuestra UNSP, está orgullosa de tenerlo, sino también de otras universidades peruanas que siempre están reconociendo la calidad de profesional que significa para la sociedad peruana nuestro amigo y colega Luis Miguel. Luis Miguel, en esta oportunidad felicitamos tu permanente producción académica, tu permanente producción científica. Y recomendamos de que continúes con ese camino, ya que significa un ejemplo a seguir para muchos estudiantes
y también para muchos de nosotros, tus colegas. Gracias, Luis Miguel, por todo el aporte académico y científico. Bien, habiendo dado esta presentación, ahora voy a tener el honor de dar la palabra al doctor Jorge Luis Yangali Vargas, quien pues es docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, es investigador RENACID, es un investigador reconocido internacionalmente en México y otros países, ¿no? Con quien vamos a conocer pues algo mucho más profundo del libro de nuestro amigo Luis Miguel. Así también el doctor Jorge Yangali es el que hace el prólogo al libro de nuestro colega Luis Miguel. Entonces, vamos a dar un tiempo de 15 minutos como máximo al doctor Jorge Luis Yangali Vargas. Bienvenido, doctor. Adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Marisol, por esta presentación. Gustavo, es un gusto verlos, señor decano, Mauro, en fin, y obviamente Luis Miguel, ¿no? Por ahí también debe estar nuestro colega que nos va a acompañar, Américo, en la presentación. Gracias por la deferencia. Y bueno, sí, efectivamente hemos ido acompañando el texto desde la solicitud de parte de Luis Miguel de que se pueda hacer un prólogo al mismo. Y bueno, quisiera destacar en primer lugar el circuito editorial que Luis Miguel ha optado, ¿no? Primero, cuando se trabajó, se concluyó el texto ya editado, esto subió a la plataforma Amazon. Y creo que esto es algo que hay que destacar, ¿no? Porque implica, por un lado, el conocimiento que tiene Lazo sobre el circuito editorial, y de otro lado implica también visibilizar un producto, visibilizar en este caso un libro en ámbitos internacionales y más allá de lo global, más allá de lo local, ¿no? No necesariamente está circunscrito a nuestro ámbito, sino que cualquier persona que esté interesado en el tema de cultura, contracultura, lo pueda adquirir a través de esta plataforma Amazon. Creo que este es algo muy atinado en el sistema de visibilización del trabajo académico, que se debiera de aprovechar no solamente para este libro, sino en el sistema editorial de nuestras universidades, recordándoles a todos los colegas y a los presentes que existe un conjunto de criterios de evaluación de la producción académica, y uno de ellos es que tenga visibilización internacional, ¿no? Y creo que, o visibilización global, que como es en el caso de la plataforma Amazon, que permite estas facilidades. En ese sentido, nuevamente destacar este circuito editorial con el cual se inicia. Es digamos, un texto global que en este momento está aterrizando al ámbito ya más local, ¿no? Que desde la globalidad ha venido hacia nosotros como texto y al mismo tiempo como referente en la producción editorial. En ese sentido, sería importante que nosotros también como universidad empecemos a visibilizar nuestros trabajos. Si bien es cierto, puede ser en primera instancia en una plataforma, en un portal del comité editorial de nuestra universidad, pero también sería importante que establezcan se aprovechen estas competencias que tienen a muchos de nuestros académicos, en este caso Lazo, para visibilizar el trabajo en otras plataformas.
Bueno, eso en primera instancia. Luego ya creo que, si es que no me equivoco, Lazo lo estuvo comunicando a través de su Facebook, que ya salía el impreso, y bueno, ahí ya estuvimos contentos de que salga el impreso, en este sentido, ¿no? Primero salió la versión digital y luego la versión impresa. Esto también obedece a lo que estamos trabajando desde el año 2020, que es la virtualización. Hoy, por ejemplo, estamos reunidos mediante este sistema de virtualidad y bueno, no va a haber la fisicidad que quisiéramos como una segunda opción, pero es el momento en el cual es oportuno reflexionar, ¿no?, sobre cómo estamos en circunstancias atravesándonos, lo que hoy estamos adaptándonos y de algún modo vivenciando también ya el tema de la virtualidad. Lo segundo que quisiera mencionar es en el texto, son estos ensayos. El último tiene que ver más con con la condición que estuvimos el año pasado, la pandemia, la condición pandémica de confinamiento. Hoy, como ya sabemos, estamos de algún modo saliendo, ya hay más apertura para poder, obviamente también hay muchísimo aprendizaje en el cual nos estamos protegiendo con distintos mecanismos. Muchos de nuestros colegas ya han sido vacunados en su primera y en su segunda dosis, y esto es importante porque de algún modo anticipa un retorno a la presencialidad. Ahora, este retorno a la presencialidad, en las condiciones de la antigua presencialidad, si es que hubo o si es que podría concebirse una antigua presencialidad, es una pregunta que de algún modo se está formulando también Lazo en el séptimo ensayo, ¿no? ¿Cómo va a ser este retorno a la presencialidad? Vamos a estar condiciones de aceptar y de volver como si nada hubiese pasado, como si damos la vuelta a la página y lo que pasó fue solo en el 2020 y 2021 fue solo un hecho episódico, y que bueno, todos nos alegramos por estar vivos, pero también no hay nada que remediar, no hay nada que reflexionar. Es lo que de algún modo se plantea y se medita en este séptimo ensayo sobre los efectos del COVID o los efectos de la declaración de la pandemia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que es importante esa reflexión a puertas, casi ya a puertas de post-pandemia, a puertas de retornar a ese estado presencial, ¿no? Lo más probable es que de repente en nuestra universidad las tareas administrativas ya estén progresivamente en retorno el próximo semestre, y quizás el 2022 ya estemos nosotros de lleno con clases ya presenciales o mixtas. Eso lo van a determinar nuestras autoridades, pero quisiera un poco que a partir del séptimo ensayo que nos propone Luis Miguel Lazo, meditar, ¿no? ¿Cuáles son las condicionantes del retorno a la presencialidad? Si es que nosotros vamos a tener que elaborar de repente propuestas curriculares mixtas o que impliquen presencialidad, semipresencialidad. Lo otro es cuánto hemos aprendido en este estado de confinamiento, ¿no? Si es que lo vamos a ver, nos hemos visto, perdón, en un sistema de condolencias, en un sistema de hiperproductividad académica, etcétera. Digo esto también, lo último, porque el texto es un texto voluminoso. Si bien el último ensayo surge en el tiempo de pandemia, pero su proceso editorial y su proceso de distribución y obviamente en este momento de visibilización se está dando en tiempo de confinamiento, y es un volumen que reúne 7 ensayos que implica un proceso de sistematización, ¿no? Y por lo tanto de producción cultural a gran escala. Hace un momento la colega Marisol hacía énfasis en el hecho de
premio recibido en uno de los ensayos por Luis Miguel con respecto a este concurso de ensayos Aníbal Quijano, ¿no? que llevó el nombre de Aníbal Quijano. Implica lo mismo, estamos ante una condicionante que tiene que ver con la hiperproducción. Ha sido, el año pasado, ¿se acuerdan? Estaba un poco en boga la discusión a partir de Newton, si él pudo en etapa de confinamiento sacar algunas leyes sobre la naturaleza, ¿qué estaremos produciendo nosotros? Bueno, en nuestra vida cotidiana, creo que el hecho de que nuestra universidad en este momento haya pasado de 15 profesores de NACID a cerca de 60 profesores de NACID, en un tiempo de pandemia, de confinamiento, está de algún modo expresando estos efectos, ¿no? De, bueno, estar en casa, tener más tiempo para la reflexión, tener más tiempo para la corrección de los textos, para el envío a las distintas revistas y bueno, esperemos que esto continúe. Por eso les decía que es importante reflexionar sobre cuáles van a ser los efectos post-pandémicos, ¿no? De repente otra vez vamos a volver a retraer nuestros trabajos, a mermar nuestra producción, o vamos a seguir continuando siendo productivos académicamente hablando. Bueno, eso lo veremos, no hay una bola de cristal en la que podamos definirlo, pero sí es importante mínimamente una reflexión. Quisiera destacar en tercer lugar en el texto una postura que se tiene con respecto al relativismo cultural. Desde la mirada que nos ofrece Lazo a partir de y los efectos que tiene los procesos de globalización en nuestra vida cotidiana y obviamente en nuestros sistemas de producción cultural, que de algún modo están vistos con el lente de Mario Vargas Llosa en el caso de López, con el lente de Manuel Castel, como ya les había mencionado, y se ve este proceso de hibridación como un proceso en el cual se habla de sectas culturales, refiriéndose a los movimientos nacionalistas, indigenistas, animalistas, la comunidad LGTB, bueno, en el caso de López añade el Movadef, las organizaciones de coaching, entre otras, como procesos en los cuales el movimiento cultural de estos colectivos si bien es cierto, no están satanizados, pero son criticados rotundamente por Lazo, ¿no? Por Lazo y el conjunto de académicos en los cuales él se sostiene, ¿no? Se habla de un mundo polarizado o de una polarización de parte de estas sectas culturales que es finalmente lo que logran, y entender la cultura como una afectación a las individualidades. Digamos, en parte podemos darle la razón a Lazo, ¿no? Y a todo el conjunto de académicos, que el relativismo cultural de este conjunto de sectas, de grupos culturales, de minorías o de colectivos culturales, ha venido afectando nuestro entendimiento de identidades más duras, identidades más históricas. No obstante, ya visto desde el marxismo cultural, desde Gramsci en adelante, podemos entender también que discusiones como el tema de la igualdad de derechos, discusiones como el tema de la representatividad política, representatividad cultural, vale decir, desde la mirada marxista, más bien estos movimientos, estos colectivos han ido generando discursos y han ido colocando en agenda las condiciones de representatividad, las condiciones de visibilidad y de algún modo
hoy en este proceso pre y postelectoral lo estamos viviendo, ¿no? De cómo hay colectivos que no están siendo representados, de cómo hay una democracia circunscrita a una élite económica y social en el país, en la medida que justamente no se les dé espacios políticos, no se les dé espacios de visibilización y se les siga considerando, como en el texto de Lazo, sectas culturales. Creo que más allá de ser movimientos políticos y movimientos obviamente culturales, tienen que ver con este proceso de reivindicación de derechos, con estos criterios básicos de igualdad humana ante la ley, igualdad de condición humana ante los distintos estados emergentes en los cuales nosotros podamos circunscribirnos, ¿no? Sí, si bien es cierto, se trata de polarizar, porque no podemos vivir ajenos a una multipolarización en la cual nuestra condición humana existe. No se trata de ir acomodándonos al establishment que ya venimos durante muchísimos años, ¿no? En los cuales hay estos grupos. Los grupos indigenistas no pueden tener mayor cabida, no son silenciados, organizaciones como la comunidad LGTB es acallada. Recuerden que, por ejemplo, en la agenda política de los dos que pasaron a la segunda vuelta, la agenda LGTB ni siquiera está considerada. Por lo tanto, está este proceso de visibilización debiera de algún modo a nosotros los académicos, entre ellos Lazos, invitarnos a reflexionar de modo distinto, invitarnos a reflexionar estas condicionantes culturales de modo distinto, ¿no? Y no solamente adherirnos a posturas neopatriarcales o neoconservadoras como las de Vargas Llosa, entre otros. Creo que ese es un punto en el cual quise ahondar en esta presentación, ¿no? Continuar reflexionando no desde el lente del relativismo cultural, sino más bien desde el lente del marxismo cultural, ¿no? De generar condicionantes de igualdad de derechos, condicionantes de ampliar la base de representación democrática en nuestras entidades, tanto académicas como entidades políticas, ¿no? Sería interesante, hoy en Bolivia, Chile, están hablando de estos sistemas de plurinacionalidad, de inclusión de grupos socialmente degradados por un sistema heteronormativo. Creo que esto nos debiera, repito, invitar por lo menos a una reflexión y no solamente a una satanización de desde mi punto de vista, mal nombradas sectas culturales, refiriéndose que más bien dan apertura a nuevas formas de reflexión y obviamente de entendimiento cultural. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Bien, se agradece entonces la participación y los interesantes comentarios que realizó nuestro amigo y colega, doctor Jorge Luis Yangali Vargas. Muchas gracias, doctor. Nos quedamos con los comentarios muy interesantes por parte suya. Y a continuación damos la bienvenida a el doctor Américo Mesa Salcedo. Américo Mesa es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente también de nuestra Facultad de Sociología y además también ha publicado una diversidad de artículos científicos en revistas indizadas, ¿no? De nuestra universidad y también de otros ámbitos. Damos la bienvenida entonces al doctor Américo, quien tiene 15 minutos como máximo para hacer sus comentarios al libro de Luis Lazo. Adelante, doctor Américo. Buenos días, agradezco la invitación y hacer comentarios sobre la última producción de Luis Lazo.
Quisiera iniciar en ese sentido con algunas ideas que he ido hilvanando a propósito de la lectura de este conjunto de ensayos que él propone en su texto Contracultura. Según Homi Bhabha, este historiador de la India, las literaturas generalmente dan cuenta sobre las miradas del subalterno, del otro, de aquel que no tiene un lugar definido de enunciación. Pero en la narrativa, en la literatura, se advierte el corpus de su condición humana, su emergencia en la tradición y la modernidad, esa memoria viva que no deja de ser actual, en tanto la desigualdad sigue aconteciendo una ruptura entre la ética y la política. Esta experiencia también tiene que ver mucho con la historia política peruana y los últimos acontecimientos. La ética en la política busca sostener en la sociedad valores que son objetos de interés colectivo, es decir, la aspiración suprema de un orden moral que principia y nos aproxima a la justicia como señal del bien común. Sin embargo, esta perspectiva no deviene en un marco simbólico de la verdad, sino en la distancia entre lo que sienten que el Perú avanza significativamente y aquellos que apelan al discurso del sujeto criollo para imaginar una sociedad como iguales. Esta demanda no se propone a través de la política, sino se basa en la construcción de un lugar de enunciación, una acción colectiva esperanzador que, movilizado por el sujeto emergente, el cholo, el migrante, ha sabido sostenerse en torno a redes sociales en la hegemonía de la economía de libre mercado. En el texto de Lasso, él intenta poner en evidencia la voz de la desigualdad, de aquellos imaginándose como iguales, ponen en tensión el bien común. Diríamos entonces, solo en la narrativa, dice Bhabha, podemos visibilizar al otro como una figura corpórea, digna y respetable. En lo real, este sujeto está narrado y definido dentro de la hegemonía del orden tutelar, marcado por la filosofía de la compulsión, exigido a consumir banalidades, poder que niega la pasión por la crítica y la reflexión. Precisamente en la sociedad del consumo nos arrincona a esa perspectiva. La narrativa de Lasso intenta situarse en este campo. Él se aventura a asumir posiciones que desafían este orden tutelar y sus ideas en hablar por el otro. Una voz que busca ser representado en la literatura como un corpus abyecto, postergado, como la nuda vida, como dice Giorgio Agamben, e intervenido para ser experimentado en la gestión de un estado frágil y desfalleciente. Quizás en estos últimos acontecimientos a propósito de la pandemia se visibiliza con mayor criterio esta postura del cuerpo abyecto y del sujeto como la nuda vida. La literatura, sobre todo de los que reviven la voz del otro, del cuerpo abyecto, se ha encaminado a imaginar la economía del bien común. Un mundo en el que se busca cuestionar el orden moral y pensar una vida en común. Las discusiones y reflexiones sobre el enfoque de género en el Perú, por ejemplo, han puesto en vilo la vida en disputa, ubicando en la esfera pública dos discursos y campos de poder: las organizaciones pro derechos humanos y los conservadores pro vida.
El primero apuesta por el sujeto autónomo y responsable, mientras que el segundo plantea que la vida de la persona depende de la vida biológica. Es sagrada, por lo tanto, hay que asumirla en razón de esta perspectiva. La propuesta en el contexto de Lazo se enmarca más bien en la segunda postura, poniendo en tensión el derecho y la libertad del individuo a decidir por sí mismo. Si bien una sociedad se configura bajo un orden moral, pero muchas veces ese orden moral tiende a ser hegemónico y en la rectitud de una ideología, lo cual no deja espacio a la reflexión y los principios de la justicia, en particular la libertad de la persona a decidir por sí misma en tanto corpus jurídico. Más allá de este debate, el texto de Lazo pretende acercarse a la pregunta de lo que Foucault se planteaba en sus textos de la biopolítica. ¿Importa quién habla? Además, ¿qué importa quién habla? En esta perspectiva se afirma uno de los principios básicos de la crítica contemporánea, es decir, plantear una posición del lugar de enunciación del ensayista y crítico literario. En este sentido, la crítica en primera persona demuestra que hay más de una ruta en la búsqueda de un estilo de escribir, marcado por algo que nos distingue y por una manera particular de practicar el análisis de objetos culturales. Esta idea posiblemente sea lo que pretende Lazo, ser distinto a sus antecesores, poner en evidencia un sueño, un recuerdo, una observación o un juicio que tenga un hilo que conduzca sus críticas. Es una de las opciones disponibles para el crítico contemporáneo, por cierto. Tal vez a muchos no les gusta lo que el autor escribe, pero es un camino que muchos han seguido y se han posesionado con ideas y pensamientos. Esa, en todo caso, es la virtud. Gonzalo Portocarrero decía, por ejemplo, en la narrativa siempre se establecen recuerdos y juicios parciales que nos interpelan de una manera, en principio, emotiva y nos incita al diálogo. En uno de sus textos, Oídos en el silencio, Portocarrero menciona: no hay una voz autoritaria que imponga un punto de vista. Más bien se trata de una serie de preguntas dirigidas a un lector del que se espera una respuesta que lo mueva y lo saque de la comodidad del lugar común. En el texto de Lazo se pretende este designio, es decir, él se encamina de alguna forma en este propósito, sin perder de vista el hecho de que se trata de una performance que siempre proviene de un proceso de creación de un yo modelado en la composición del texto y en los posibles lectores. La crítica personal hacia sí mismo, hacia uno mismo, es una performance del yo que introduce una manera distinta de discernir qué aspectos de uno mismo son susceptibles de ser compartidos con la audiencia. Es decir, habría que preguntarnos qué debemos escribir, qué parte de nuestra vida y la del otro debo recrear y cómo hacerlo. En esta práctica tomamos decisiones retóricas, no podemos librarnos de las condiciones y límites del lenguaje e inventarnos voces narrativas, modos de presentación y ritos de autoafirmación. Quizás el goce está en disfrutar quiénes y cuántos han leído una narrativa, un texto del que producimos. Es de suponer muchos, y quizás pocos, han accedido a leer lo que pensamos, lo que ideamos, lo que construimos. Porque es una composición
que surge a raíz de la reflexión que pensamos a nivel local o a nivel regional, que por cierto lleva a muchas reflexiones y una forma de pensar en presentación de los sin voz, de aquellos subalternos que aún no han encontrado una forma de representación. Entonces, la narrativa es una forma de representación del otro. Si acaso eso tiene que ver en el propósito de lo que escribe Lazo. Precisamente cuando me refería a Homi Bhabha, hacía referencia que en la historia política de la India, los subalternos, siendo parte de la construcción de la nación, solamente han sido imaginados a través de la narrativa, pero en lo real, en los archivos, en los documentos oficiales, se hace saber que ellos han sido parte de la construcción de la nación. Y una forma de imaginarnos esa comunidad política, esa comunidad nacional, precisamente es la narrativa. Y precisamente el texto de Lazo se enmarca en ese propósito. Bien, esas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes a propósito de la lectura del texto de José Luis, y gracias más bien por esta oportunidad. Bien, agradecemos al doctor Américo Mesa Salcedo por sus interesantes comentarios al libro Contracultura. Y a continuación vamos a dar la bienvenida, ¿no? Y vamos a también dar las palabras a el autor del libro, ¿no? Al maestro Luis Miguel Lazo López, quien en esta oportunidad como autor tiene pues 15 minutos para hablarnos de la experiencia respecto a esta su nueva presentación y a esta su nueva producción académica. Adelante, maestro Luis Miguel Lazo López. Tiene usted la palabra. Muy bien, gracias, doctora Marisol. En primer lugar, quisiera agradecer a la Facultad de Sociología por organizar la presentación del libro, al decano Gustavo Reina, al consejo de facultad y a todos los maestros y a todos los estudiantes también que están presentes, especialmente al doctor Jorge Yangali y al doctor Américo Mesa por haber dado sus comentarios con respecto al texto. Y lo que quisiera hacer en estos minutos, para no ser muy extenso y para animar al público presente de forma virtual a que pueda quizás revisar el texto que estamos presentando, voy a compartir mi pantalla para mostrarles el texto quizás virtualmente, claro está, pero para que puedan visualizarlo. Y como bien lo mencionó el doctor Jorge Yangali también, el doctor Américo, el texto es un poco voluminoso y extenso en muchos sentidos. Quisiera saber si se puede visualizar lo que estoy compartiendo. ¿Se puede visualizar? Sí, se visualiza. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, como les decía, y en sentido a eso, eran los comentarios del doctor Jorge y del doctor Américo, y porque el texto, para hacer quizás una síntesis, es un poco complejo. Ustedes pueden ver ahí la portada, en físico también ya lo tenemos, pero yo quiero como animar un poco al lector para que quizás puedan adquirir el libro o revisarlo, a los estudiantes que están presentes, a los maestros también. Voy a describir brevemente, no quiero extenderme, cuál es el contenido del texto, ¿no? Y por eso voy a ir aquí al índice que ustedes pueden observar. La presentación, como bien ya lo mencionó la doctora Marisol, lo ha hecho el doctor Jorge Yangali. La primera parte que dice por qué escribí ensayos hacia lo contracultural es la introducción que yo realizo para el lector con respecto a los 7 ensayos que componen este texto. Son 7 ensayos que componen este texto.
Y como por ahí un colega, un antropólogo específicamente me lo dijo, cada ensayo ameritaría una charla particular porque son tópicos diversos, distintos y sobre todo complejos, ¿no? Y que en diferentes momentos en mi formación lo he podido desarrollar, lo he podido mejorar y lo he podido sintetizar. Entonces el primer texto o el primer ensayo que compone este libro, Contracultura, es la constitución de la cultura del goce en la sociedad contemporánea. Entonces este ensayo aborda a partir de Gonzalo Portocarrero y Juan Carlos Ubillús, entre otros autores más, esta idea del goce en el contexto peruano, la transgresión, lo malsano y todo lo que esto implica. También el segundo ensayo que se desarrolla en el libro es Identidad y movimientos sociales en la perspectiva de Manuel Castel. Castel, como muy bien sabemos, es un sociólogo de referencia global y desarrolla en uno de sus libros sobre el poder de la identidad su teorización sobre los movimientos sociales en la actualidad, y en torno a esto es que se desarrolla este ensayo. El tercer ensayo del libro es La globalización de la cultura, región, desarrollo y políticas sociales. Este ensayo ya nace a partir de que hace años atrás tuvimos la oportunidad de facilitar la asignatura de identidad y era, no me recuerdo el nombre ahorita de la asignatura, pero era sobre identidad y cultura en la facultad, y en torno a eso se nació la idea de escribir sobre la cultura en tiempos de globalización y relacionando lo global con lo local. Y en torno a eso se escribe este ensayo. Y el cuarto ensayo es quizás el ensayo más complejo en términos teóricos, más polémico y más crítico, y al cual hacía referencia el doctor Jorge Yangali y también indirectamente el doctor Américo Mesa, que es Identidad cultural o fragmentación social crítica al relativismo identitario. Diríamos, como bien lo dice el doctor Jorge Yangali en la presentación del libro, que este es el ensayo que se enmarca cuál es la posición o la crítica que yo tengo con respecto a la cultura y específicamente a la identidad cultural y al multiculturalismo, que es una crítica al multiculturalismo en torno sobre todo a diferentes autores que citamos ahí, pero a Slavoj Žižek por un lado, a Jordan Peterson también, Juan José Sebeli, entre otros más, que hace una crítica al multiculturalismo y al relativismo identitario. Y este ensayo se podría decir que es el que concentra la crítica y la teórica también de la cultura que se hace en el libro. El cuarto ensayo que pueden ver ustedes ahí, Cholificación e hibridación, la matriz cultural del mundo urbano contemporáneo, es en donde hay algunos fragmentos, alguna parte del ensayo que, como muy bien comentaba la doctora Marisol, tuvo la oportunidad de ganar el tercer lugar de este concurso internacional de ensayo Aníbal Quijano Obregón, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología. No es el ensayo en sí, este ensayo, sino tiene la idea, tiene algunos fragmentos, algunos párrafos, sobre todo en el ámbito de la cholificación, que se concentran en este ensayo de cholificación e hibridación. Pero el ensayo que ganó el concurso es básicamente el proceso de cholificación en la sociedad urbana contemporánea. Y este ensayo concentra gran parte de ello, pero no es literalmente la reproducción de ese ensayo que tuvo ese premio del tercer lugar. El sexto ensayo es también un ensayo polémico, violencia y feminicidio más allá del paradigma de género, que nace a partir de una ponencia que di hace algunos años atrás, en 2019, en la Universidad Continental con respecto a este tema, y me llamó la atención, y entonces decidí ampliar la perspectiva, y es un ensayo crítico en términos teóricos, epistemológicos, a lo que es el paradigma de género, y se presenta una propuesta más diversa, más interdisciplinaria y transdisciplinaria sobre la violencia y el feminicidio. Y finalmente, como bien lo comentaba el doctor Jorge, el último ensayo, el séptimo ensayo, COVID-19, escritos sociológicos en una sociedad de transición, es un ensayo que es un conjunto de artículos que se escribieron básicamente el año pasado en torno a algunas observaciones que hice y algunos análisis que realicé en el contexto de la pandemia en el Perú y el mundo. Entonces, es una concentración de estos artículos y se constituyeron, se ordenaron en forma de un ensayo. Entonces, como se puede ver ahí, este es el contenido del libro y amerita quizás cada ensayo una profundización como tal,
para poder desarrollarlo. Pero para terminar mi participación, la primera parte, que es por qué escribí ensayos hacia lo contracultural, como ya bien lo mencionó la doctora Marisol al inicio, prácticamente todos los libros que he escrito, a excepción de uno, que es conjunto de artículos, el resto de los libros son conjunto de ensayos. Entonces ahí yo valoro el aporte básicamente de tres personajes que me han inspirado para poder escribir específicamente ensayos, y los tres son definitivamente sociólogos, que muy bien todos los que estamos presentes lo hemos leído, lo hemos escuchado. Aníbal Quijano, Hugo Neira y Gonzalo Portocarrero, que desde mi punto de vista son los mejores ensayistas que, bueno, uno de ellos sigue vivo, los otros dos han muerto, pero los mejores ensayistas que en el tiempo contemporáneo tiene la sociología, porque estos señores escriben muy bien, analizan muy bien, y sobre todo desde la sociología. Y en esta introducción yo hago una reflexión de por qué es importante escribir ensayos, y por qué escribimos nosotros ensayos, y por qué desde la sociología y las ciencias sociales es importante escribir ensayos, en este caso de crítica cultural y contracultural. Como una parte, en otra charla, el doctor Jorge mencionó la posición que yo utilizo contracultural no es necesariamente la clásica de que es estas críticas contraculturales que se dan desde el siglo pasado, sino una crítica contracultural a la cultura y al multiculturalismo desde diferentes sentidos, ¿no? Entonces, eso sería a grosso modo, y una vez más, gracias por el tiempo brindado, y gracias a los comentaristas. El libro se presta para mayor profundización, como vuelvo a repetir, y bueno, estamos ahí para poder compartir quizás algunas cosas más del texto en otro momento. Y gracias, doctora Marisol. Gracias a todos. Bien, gracias, colega Luis Miguel Lazo López. Le agradecemos por todo el esfuerzo que usted hace a favor del avance, ¿no?, de la ciencia, el avance del conocimiento de la academia. Usted está contribuyendo significativamente al conocimiento, ¿no?, sobre todo en el ámbito social. Bien, ahora damos el espacio al doctor Filoter Tello Yance, quien en calidad de director de departamento académico va a dar la clausura a este importante evento. Adelante, doctor Filoter. Buenos días, estimados colegas. Felicitaciones al autor del libro, Luis Lazo, por la presentación de su libro, que expresa dedicación en el proceso de sistematización, reflexión, que expresa y contiene el libro. Desde luego, también contiene qué expresa cómo habla la gente, o qué piensa la gente, en qué cree, qué siente, cómo piensan, cómo interactúan. Este conjunto de hechos de la vida cotidiana expresado en la dimensión cultural, yo creo que es una forma de visibilizar de parte del autor sus ideas, sus pensamientos ante la comunidad científica internacional, y es una forma de una crítica reflexiva desde su perspectiva, que ha plasmado en el libro, y de este modo yo creo que está tratando de reivindicar a Mariátegui cuando él dice: son 7 ensayos
bueno, 7 ensayos tal vez relacionados con la sociedad actual, contemporánea, una forma de dar una relectura de los hechos sociales, de la realidad social en la cual vive el país, y también América Latina y el mundo. Por estas consideraciones que él muestra, va mis felicitaciones, deseando que siga produciendo como parte de su trabajo intelectual. Yo creo que es una forma de dar a Bien, bien, gracias, doctor Filoter Tello, por sus palabras. Disculpa, ya, disculpen, se ha cerrado la... Bueno, bueno, yo decía que felicitaciones a Luis Lazo, una vez más, y dar por clausurado el evento de la presentación del libro, a cargo de la dirección de investigación, a cargo de la doctora Marisol, y yo creo que es una forma de avanzar en la producción intelectual de parte de Lazo y también a nivel de las ciencias sociales de la universidad. Gracias. Bien, agradecemos entonces al doctor Filoter Tello Yance, y de esta manera también pues damos el cierre, ¿no? El cierre a este importante evento que ha sido muy productivo, no solo para los estudiantes, sino también